¿Estás pensando en comprarte un piso o pedir una hipoteca y no sabes qué te conviene, si poner más o menos entrada? Y todo el mundo te dice lo mismo. Pon la máxima entrada para no pagar intereses. Pero, ¿y si te digo que puede ser un error enorme? ¿Y si te digo que meter 10.000 euros extra en la entrada solo te ahorras 9 euros al mes? Y hoy vamos a repasar de forma muy clara y visual las reglas del juego de las hipotecas. ¿Cuánto necesitas poner realmente? Porque el mayor problema suele ser la entrada y cómo entender el coste de oportunidad. Veremos la teoría básica que nadie te explica y te voy a enseñar un caso real de un amigo mío para que tú mismo lo entiendas en pocos minutos. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Para que tu banco te dé una hipoteca necesitas siempre dos cosas, solo dos: capital, ingresos. Aparte, obviamente, tener un inmueble y que la tasación encaje, pero eso lo damos por hecho. Y a partir de aquí viene el famoso poner cera, cubrir el capital de la entrada y los gastos de la compra, y pulir cera, ingresos suficientemente estables para poder pagar tu cuota. Y normalmente el banco no quiere que te endeudes por encima del 35% de tus ingresos netos. Y dentro de ese capital, lo que conocemos como la entrada, hay tres bloques muy claros. Y para que lo veas súper visual, lo vamos a mirar con un ejemplo de un piso de 200.000 euros. Nos encontramos en el Excel, puedo pedir una hipoteca, gratuito sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular, primero deberá el archivo y después hacer una copia. Y recordemos esos tres protagonistas de la entrada. Por un lado, la parte que no te financia el banco, es decir, la parte que no haces hipoteca. Si te financian el 80%, tú tienes que poner un 20%. Si te financian el 90%, pues aquí tendríamos que indicar un 10%. Y el segundo protagonista son los impuestos, que aquí dependerá de tu comunidad autónoma, tu edad y tus ingresos. Hay bonificaciones muy buenas, sobre todo para gente joven y con ingresos moderados. Y por último nos faltarían esos gastos derivados de la compra: notaría, gestoría, registro. Normalmente es un importe pequeño, inferior al 1%, pero también hay que tenerlo en cuenta. Y por cierto, podríamos pasar horas hablando de por qué Hacienda te cobra este impuesto todo por adelantado en vez de dejártelo pagar poco a poco, como si comprar una casa fuera un lujo y no una necesidad. Pero no vamos a entrar ahí, que quiero ir al grano. Para muchísima gente el verdadero problema no es la cuota, el verdadero problema es ahorrar lo suficiente para la entrada. Y para que lo veas claro, seguimos con el mismo ejemplo del piso de 200.000 euros y un salario neto de 2.000, ya sea de una persona o una pareja. Aquí tenemos indicado los 200.000 euros, y aquí los 2.000 euros de salario, que en principio no podemos superar el 35%, por eso nuestro endeudamiento máximo serían 700 euros. Partimos con el ejemplo de 200.000 euros. Supongamos que no cobramos mucho y somos jóvenes. Tenemos el ITP bonificado, un 5. Supongamos que conseguimos una hipoteca al 90%. Necesitaríamos una entrada de 32.000 euros. Y con este sueldo, una hipoteca al 2% a 30 años, la podríamos pagar. Incluso aquí podéis jugar con los tipos de interés. Veríamos que un 2,25 más justito, pero también llegaría. Y ahora sigamos con otro supuesto. Cobras mucho o eres un poquito más abuelito y ya no tienes esa bonificación y te hacen la hipoteca al 80%. La entrada ya es casi el doble, de 32 hemos pasado a 62.000 euros y no hay truco al almendruco. Como tienes menos hipoteca, en este caso aún puedes pagar más fácilmente esta cuota. ¿Y qué pasa aquí? Que con un sueldo de 2.000 euros podrías pagar perfectamente cualquiera de las dos cuotas o los dos escenarios. La cuota no es el problema. El problema sería tener estos 30.000 o 60.000 euros ahorrados. Y esto pasa siempre. Una persona que empieza a trabajar y cobra 2.000 euros y pasa ese periodo de prueba, técnicamente ya podría pagar una hipoteca de 600, 700 euros. Pero aunque ahorre muy bien, en 3 meses solo habría juntado 6.000 euros y ni por asomo llega a esos 30.000 o 60.000 euros que necesita. Por eso la limitación real no suelen ser los ingresos, la limitación real es la entrada previa. Y por suerte ahora tenemos cosas que ayudan. Bonificaciones para los más jóvenes, el plan ICO que te permite financiar una mayor parte, y bancos que ya trabajan con ese 90% e incluso más según tu perfil. Por eso es fundamental saber qué te puede ofrecer cada banco, un 80, un 90, un 95, un ICO, o cuál es la opción que más te beneficia a ti y no al banco. Y tranquilidad, porque en el bloque práctico lo veremos. Y aprovecho para recordaros o compartir con vosotros que ya estamos funcionando a tope como broker hipotecario, con equipo y estructura. Si queréis contrastar ofertas, ver si encajáis con un 90, un 95 o un ICO, una autopromoción o simplemente comparar bancos, os dejo el formulario en la descripción. Te ayudamos a mirarlo con calma para que tomes la mejor decisión para tu caso. Cuando hablamos de poner más entrada, estamos hablando exactamente de lo mismo que amortizar capital. Financieramente es igual. Una hipoteca de 200.000 euros funciona igual que 20 hipotecas de 10.000 euros. Por eso vamos a hacer las simulaciones con 10.000 euros y como estamos hablando de entrada, ese dinero que pones al inicio, todas las simulaciones las veremos a 30 años, igual que la duración típica de una hipoteca desde el primer día. La hipoteca y la inversión funcionan al revés. El sistema o el canon francés, el de cualquier hipoteca de España, te cobra muchos intereses al principio y al final casi nada. Y el interés compuesto, el de la inversión a largo plazo, funciona justo al contrario. Empieza muy flojito, pero la fuerza de verdad aparece al final, cuando dejas pasar los años. Y por eso tanta gente se lía, porque intenta comparar los primeros años de la hipoteca con los primeros años de la inversión. Y esto no se puede comparar, son dos mundos diferentes. Y si os parece, vamos a ponernos en números, que es como se entiende todo.
Y vamos a empezar con esa hipoteca. Vamos a poner 10.000 euros al 2% durante 30 años, que sería el equivalente a poner esos 10.000 euros en la entrada o no. ¿Qué nos genera este dinero? Pues unos intereses de 3.306 euros. Y si vemos el cuadro de amortización, efectivamente, en los primeros años se pagan más intereses que al final que se van reduciendo. Por eso mucha gente piensa, me interesa amortizar cuanto antes porque pago muchos más intereses. Y ahora vamos a simular este interés compuesto y aplicamos el mismo importe, el mismo tipo de interés y los mismos años. La diferencia, que estos 10.000 euros se han convertido después de 30 años en 18.113 euros. Es decir, gana 8.113 en intereses y si miramos la gráfica es diferente. Al principio no pasa nada y al final coge mucha fuerza. Y recordaros que son habas contadas, lo podéis mirar en cualquier simulador equivalente. Para hipotecas tenemos que buscar un cuadro de amortización o simular un cuadro de amortización. Y el mismo caso de 10.000 euros al 2% durante 30 años, si bajamos, nos damos cuenta que nos da exactamente el mismo importe, 3.306,30. Y en cambio para la inversión, recordar que tenéis que mirar un simulador de interés compuesto. En una página de Bankinter, 10.000 euros al 2% 30 años y nos daría exactamente el mismo valor. Y ahora pensar esto un momento. En la hipoteca pagas 3.300 euros de intereses y en cambio la inversión ganas 8.000 euros. Incluso pagando impuestos sobre ese rendimiento, a razón del 20% nos quedarían más de 6.000 euros, la inversión sigue ganando más que el ahorro de intereses de amortizar o poner entrada. Y ojo, que no estoy hablando aún de invertir al 6 o al 7%, estamos comparando un 2% contra 2%, para que veas que la fórmula del canon francés es más débil que el interés compuesto. Por eso no tiene sentido comparar lo que te ahorras de intereses en los primeros años con lo que ganas de la inversión en los primeros años. Están jugando partidos diferentes. Ya vamos por el segundo concepto y este es muy importante, porque aquí es donde la balanza empieza a inclinarse claramente hasta financiar más y no descapitalizarse. La inflación hace dos cosas a la vez. Te hace más pequeño el ahorro, pero también te hace más pequeño la deuda. Y esto ya os debería encender todas las alarmas. Y para quien esté un poco despistado, la inflación es simplemente el aumento del coste de vida. Cada año con el mismo dinero puedes comprar menos cosas. Si tú tienes 100.000 euros parados en la cuenta y la inflación media de los próximos 10 años es el 3%, esos 100.000 euros continuarán siendo 100.000 euros, pero tu poder de compra será equivalente a 73.000 euros. Y esto ya lo ha vivido todo el mundo. Nuestros abuelos compraron pisos por 40.000 pesetas y hoy valen 150 o 200.000 euros. Si hubieran dejado ese dinero en la cuenta, pues hoy serían 240 euros. Uno invirtió en un activo real y el otro no. Y aquí viene la parte clave. La inflación castiga al que acumula dinero parado en la cuenta, pero beneficia al que tiene una deuda fija a largo plazo. Y fijaos en este ejemplo tan sencillo. Supongamos un salario de 2.000 euros, suponemos una inflación del 3 y una cuota fija de hipoteca de 700 euros. En el año 0, estos 700 respecto a los 2.000, pues es un endeudamiento del 35%. Pero a medida que te vayan subiendo el salario, más o menos poco a poco, pero te lo irán subiendo con este IPC, pues nos daremos cuenta que al cabo de 10 años, pues estos 700 euros respecto a esta pequeña subida ya no es un 35, es un 26. Y cuanto más años pasen, si tenemos la cuota fija respecto a nuestros ingresos, el endeudamiento caerá. ¿Qué significa esto? Que tu cuota se queda quieta, pero que tu sueldo sube con la inflación. Resultado, tu deuda se hace cada vez más pequeña en términos reales. Y todo esto ocurre en un momento histórico, que todavía es posible conseguir hipotecas por debajo del 2 y hasta el 3%. Y obviamente, si los tipos vuelven al 4 o al 5, la película cambia un poco. Cuanto más alto sea el tipo de tu hipoteca, menos margen tienes para jugar a financiar más o solo invertir. Y ahí hay que hilar más fino. Y esto es importantísimo para decidir cuánta entrada poner. Porque cuando metes muchos miles de euros en la entrada, ese dinero empieza a perder valor desde el primer día. Es dinero que ya no puedes invertir ni hacer trabajar y además lo entregas a cambio de un activo que normalmente se revaloriza con la propia inflación. En cambio, la deuda que te queda cada año pesa menos respecto a tus ingresos. Y ahora sí, llegamos al punto clave del vídeo, el coste de oportunidad. Y aquí es donde la gente más se confunde. Mira, si tú metes 10, 20 o 40.000 euros en la entrada, ese dinero ya no vuelve. No lo verás ni en 20 ni en 30 años. Banquero, si pongo 10.000 euros la cuota me baja a 36. Entonces esos 36 los ahorro y los invierto. Y los vuelvo a amortizar. Y los vuelvo a invertir. Y eso no tiene ningún sentido. Es una trampa mental y os explico por qué. Para ahorrar esos 36 euros, primero has tenido que perder de golpe 10.000 euros. Tú no recibes 36, simplemente dejas de pagarlos. Y efectivamente, para volver a tener esos 10.000 euros a ritmo de 36 euros al mes, necesitas por los mismos 30 años, lo que te duraba la hipoteca. Entonces pregunto, ¿qué sentido tiene meter 10.000 euros en una deuda que de por sí se hace pequeña con el tiempo, si ese dinero por fuera podría trabajar para ti? ¿Para ahorrarte el qué? Hipoteca de 10.000 euros al 2% 30 años, que cada uno ponga su caso concreto. Hemos dicho que se paga un total de 3.306 euros de intereses.
Y ojo con este detalle, porque como ese dinero ya no lo vas a recuperar ni en 30 años, no tiene sentido fijarse solo en los primeros intereses de los primeros años. Aquí tenemos que hacer una media, insisto. No es que tú pones 10.000 euros, te ahorras los intereses más gordos de los primeros 5 años y al cabo de 5 años tú has recuperado los 10.000. Que no, que tú los metes en la hipoteca y no los recuperas hasta 30 años. Por lo tanto, estos 3.306 euros, si los dividimos entre 30 años, son 110 euros al año de intereses, que entre 12 son 9 euros al mes. Y sí, la cuota te baja a 36,96. Pero aquí está la confusión de siempre. De esos 36,96, solo 9 son un ahorro financiero real. Los otros 27 no son ahorro. Estás recuperando tu propio dinero a plazos. Es simplemente que como aportas 10.000 euros más, el banco te presta 10.000 euros menos y por eso te devuelve menos capital en la cuota. ¿De verdad vas a poner 10.000 euros para ahorrarte 9 euros al mes? Por eso, la pregunta correcta no es ¿me ahorro intereses? La pregunta correcta es ¿qué pierdo yo si adelanto este dinero y lo dejo de tener durante 20 o 30 años? ¿Y qué podría ganar yo si ese dinero trabaja para mí durante ese tiempo? Y eso es el coste de oportunidad. Y ahora sí, con esto claro, podemos pasar al siguiente punto. ¿Qué pasa si en vez de meter ese dinero en la entrada lo invierto a largo plazo? Porque una decisión financiera nunca se toma mirando una sola opción. Hace falta comparar con una alternativa razonable. Una forma eficiente y diversificada de invertir a largo plazo es indexarse, y los índices más conocidos serían el S&P 500, las 500 empresas mayores de Estados Unidos, también encontraríamos el MSCI World, que son las mayores empresas de 23 países desarrollados, y también encontraríamos el ACWI y el IMI, que sería todo este mundo desarrollado, añadiendo los emergentes o las pequeñas empresas. Y aquí lo vemos claramente, estamos en Morningstar, en la ficha de un fondo de inversión indexado al S&P 500, en euros. Si miramos la rentabilidad media de los últimos 15 o 10 años, pues hablaríamos de un 15 o un 14% de media, que sería un 14, 14, 14, aunque no sea lineal. Hay años que ganas un 20, años que pierdes un 10, pero la media actual de estos últimos 15 o 10 años sería esta. Podríamos hacer un pasito más hacia adelante, hasta este MSCI World, no solo concentrados en Estados Unidos, aunque ha sido la potencia que lo ha hecho mejor en los últimos años, y aquí nos daríamos cuenta también que los últimos 10 tendríamos una media de un 11,74 y los últimos 15 casi un 12%. Y ahora, lo más importante, según la ficha oficial de MSCI, podemos contrastar que los últimos 10 años este MSCI World nos ha dado un 11,30, pero desde finales del 2000 o el 2001, con un track muy elevado, veríamos un 6,33 y un 6,23 con esos emergentes. Y ahí lo incluimos todo, la burbuja de las .com, las crisis financieras, COVID, Ucrania. No es un periodo bonito, pero es la realidad. Así que vamos a usar algo conservador o realista, un 6%. Ya nos encontramos en el mismo Excel, que lo dejaré en la descripción del vídeo, pero estamos en la última pestaña en un simulador de amortizar versus invertir. Y en este caso ya lo utilizamos en el último vídeo de amortizar versus invertir, que también os lo dejaré en la descripción, pero en este caso lo tenemos que modificar. Aquí era un caso concreto de amortizar 15.000 euros al 2,5 durante 15 años. Como nosotros aquí vamos a hablar de una hipoteca entera a 30 años, todo el mundo lo que debería hacer es seleccionar todas estas celdas y arrastrarlas hasta los 30 años. ¿Que tú tienes 40 años? Pues hasta los 40. Y tanto para lo que es el canon francés o la hipoteca, como es la inversión. Aquí estáis viendo algunos números negativos, efectivamente, porque pusimos que esta hipoteca duraba 15 años. No, vamos a replicar los números que estamos viendo durante todo el vídeo. 30 años, 10.000 euros, y en este caso concreto, un 2%, mismo capital 10.000 euros, y aquí vamos a poner ese 6 conservador. ¿Qué nos damos cuenta, señoras y señores? Que al cabo de 30 años, con este 6% lineal, que insisto, que hay subidas, bajadas, que no todo es línea recta, tendríamos un capital final de 57.000 euros. Esto significa que sobre los 10.000 que nosotros hemos puesto ganaríamos 47.000. Y todo el mundo ya sabe que hay impuestos, pues aquí ya he puesto la retención según el IRPF del 2025, con lo que nos quedarían netos 37.593 euros. ¿Qué pasa? Que como no hemos amortizado, hemos pagado un extra de intereses. Pues este resultado neto, menos estos intereses, aún nos darían una ganancia o una diferencia positiva de este importe. Y por supuesto que aquí todo el mundo puede jugar un poquito por debajo, un poco por arriba, para ver qué punto de equilibrio o qué solución a su caso concreto encuentra. Y por supuesto que lo que decíamos, también cada uno puede adecuar su hipoteca. No, es que yo la tengo al 3%, pues que cada uno simule su caso real. E insisto, que en este caso concreto, con tantos años por delante, que es el defecto de la renta variable, normalmente 10 y 15 años se considera largo plazo, 20 y 30, fantástico. E insisto, esto no va a hacerse rico dejar de trabajar, esto va de no perder poder adquisitivo. Los euros que metes hoy en la entrada valen cada vez menos, la deuda fija se hace cada vez más pequeña con el paso del tiempo, y el interés compuesto a 20 o 30 años es infinitamente más potente que adelantar dinero al banco. Por eso el coste de oportunidad es tan importante. ¿Qué pierdes metiendo ese dinero en la vivienda? ¿Qué dejas de ganar si le das 20 o 30 años a tu inversión?
cuánto te cuesta descapitalizarte, cuánto te beneficia mantenerte líquido. Y ahora sí, con todo esto claro, ya puedes entender por qué en muchísimas situaciones financiar más y poner menos entrada tiene todo el sentido del mundo. Y por supuesto, siempre que la cuota te quede a un nivel cómodo y razonable. Nada de llevar el endeudamiento al límite solo por invertir más. Y ahora vamos a la parte práctica. Esto no va de libros ni de teoría. Te voy a contar un caso real de un amigo mío ingeniero que me ha llamado esta semana. Y me explica que ha reservado un piso que vale 300.000 euros, que es de una promoción y que él ha tenido ya que anticipar el 25%. Que tú que ha anticipado el 25% le faltará la parte de los impuestos, en este caso casi 33.000 euros. Adicionalmente, bueno, esta no es su edad, él cobra unos 4.000 euros netos y tiene algo muy importante, 200.000 euros líquidos, en cuentas al 1 o al 1,3% y no tiene nada de renta variable indexada. Y me pregunta, Giver, ¿pido más hipoteca o todavía me tomas entrada para pagar menos intereses? Y a mí, ¡bum!, me explota la cabeza. Le empiezo a hablar del coste de oportunidad, de la inflación, del interés compuesto y veo que a los 5 minutos ya lo he perdido. Y ojo, que es ingeniero, hablamos de alguien de números. Y ahí es donde pensé, vale, si tú no lo ves, lo tengo que explicar mejor. Y por eso el vídeo de hoy. Un saludo Husky si lo estás viendo. Y no vamos a repetir los cálculos, porque ya lo hemos visto anteriormente. ¿Meter 10.000 euros en la hipoteca? Pues te vas a ahorrar 9 euros al mes de media. ¿Invertir 10.000 euros a 20-30 años? Pues te puede dar más de 50.000 euros. Esto ya lo sabes. En el caso de mi amigo la decisión no era numérica, era estratégica. ¿Qué sentido tiene pedir todavía más hipoteca? Él había pagado el 25, en principio es una hipoteca al 75. Con cualquier persona o yo mismo pediría el 100 o el 110. Pero él se ha puesto el 25. Si tiene 200.000 euros líquidos y no ha invertido nada, ¿qué sentido tiene que le haga pedir más hipoteca si aún tiene esos 200 que no los gestiona correctamente? Y le dije algo muy simple. No pidas más hipoteca, pero tampoco metas más entrada. Quédate como estás y usa una parte de ese dinero para empezar a invertir bien. Con 200.000 euros líquidos, lo sensato no es amortizar, lo sensato es poner a trabajar tu dinero. Y en su caso le propuse algo muy realista. Coger un 30% de su liquidez, de esos 200.000 que serían unos 60.000, invertirlos en 48 meses en aportaciones mensuales, es decir, durante 4 años, y en fondos indexados globales, ya sea MSCI World o MSCI ACWI. Diversificar arriba y abajo sin jugártelo en una sola entrada. Y para hacerlo fácil, accesible, sin comisiones añadidas, yo le recomendé MyInvestor, que es precisamente el patrocinador de hoy. En MyInvestor puedes invertir desde un solo euro en fondos indexados al MSCI World, ACWI y programar aportaciones automáticas sin complicarte. Y aquí vemos algunas alternativas del MSCI World, incluida la nueva clase S de BlackRock, que hasta fecha de hoy es la que tiene las comisiones más bajas. Y si os parece que hago un ejemplo, aunque no me enrollo con un tutorial, tendríamos que escoger la emisión que nos gusta, seleccionarla. Una vez dentro deberíamos ir al apartado de buscar fondos de inversión, irnos al buscador, seleccionar la emisión concreta que queremos, la deberíamos de seleccionar la cuenta de cargo y sencillamente tendríamos que programar estas aportaciones periódicas. En su caso concreto que hemos dicho 60.000 euros a 4 años. Sería una aportación de 1.250 euros a 4 años, marcaríamos la fecha fin y continuaríamos. Por eso te decía al principio que no hay una respuesta universal. No puedo decirte, pon más entrada, pon menos entrada, pide más hipoteca, pide menos. Lo que sí puedo decirte es lo que le dije a él. No luches contra la inflación perdiendo tu dinero. No adelantes capital a una deuda que ya se hace pequeña sola. No te descapitalices si no inviertes. Y no pidas más hipotecas si ya tienes el dinero parado sin trabajar. Cada caso es distinto, pero la teoría es la misma. Y recordaros que este simulador está para que adaptéis vuestra situación. Puede haber algo que diga, no, yo no quiero invertir igualmente, aunque los iba a meter de entrada, no los iba a ver en 30 años, yo no quiero invertirlo de golpe o ni a 4 años vista. Yo solo quiero diversificar un tercio, ese 30%. Pues ponéis aquí esos 3.000 y en cada caso concreto, con interés medio, con vuestros intereses de la hipoteca y con el plazo que tendráis, os saldrán vuestros resultados. Es decir, no es todo o nada. En medio normalmente encontraremos el equilibrio. Y si quieres que revisemos tu caso de hipoteca, para comparar ofertas, para tener mayor o menor porcentaje, para acceder a Sosico o incluso a la autopromoción, os dejaré el formulario en la descripción. Lo miraremos contigo sin compromiso y podrás tomar las decisiones con números, no con miedos. Y en paralelo, acuérdate de que la otra pata de todo esto es que tu dinero trabaje para ti a largo plazo. Y si ya tienes claro que quieres que una parte de tu patrimonio trabaje para ti dentro de 20 o 30 años, en la descripción te dejaré algunos fondos indexados de MyInvestor ligados al MSCI World, para que los puedas estudiar con calma. No es un consejo personalizado, porque cada caso es distinto, pero al menos tendrás una referencia para empezar a mirar opciones con criterio. Y si este vídeo te ha ayudado a entender mejor cómo funciona el tema de la entrada, con ese IPC, con ese coste de oportunidad, agradeceré que me dejes un buen like, que te suscribas si aún no lo estás y que lo compartas con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto con más y mejor.